Y hoy vamos a hablar de el que nos sana por dentro. Pero antes de dialogar sobre esto y ir a profundizar en las escrituras, me gustaría ponerles una idea como primicia. ¿Ven esa imagen? Ahí tal vez no se aprecia el todo, pero es la imagen de un elefante amarrado. Jorge Bucay, un famoso psicólogo, escritor y también terapeuta, desarrolló esta idea. El elefante amarrado. El elefante cuando es pequeñito lo amarran, lo encadenan a una estaca y no puede zafarse. Y se ve limitado a ese sufrimiento y él genera una idea. Que más tarde cuando él crece y es un elefante grande y fuerte, no importa si usted le amarra un pedacito de hilo con una estaca en la tierra y usted se lo coloca ahí, el elefante no se va a ir. Porque él simplemente cree que está atrapado en su dolor, en su sufrimiento, él no halla la manera de encontrar la salida. Y esa es una forma muy clara para describir de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver mucho con el pueblo de Israel y que tiene que ver mucho con nosotros como personas. Y es ahí donde quiero atacar primeramente y fundamentalmente en esta mañana. A veces, como personas, pensamos que no hay escapatoria para nuestro mal, que no hay escapatoria para nuestro pecado, que nuestros problemas son simplemente superiores a nosotros, nos sobrepasan y todo lo que está alrededor de nosotros lo vemos tan prominentemente gigantesco que pensamos que no hay salida, que no hay salvación. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 es un texto bastante interesante y muy bello. Lucas tuvo la amabilidad de dejarnos varias historias importantes y detalladas sobre varias cosas. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante estaremos leyendo en esta mañana. Dice así, vino a Nazaret, ¿quién? Jesús. Pongamos eso en nuestras mentes. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús llega a una de las sinagogas donde él era oriundo, donde la gente lo conocía, donde la gente sabía quién era, había conocido a José, su aparente papá, a María, su aparente mamá, a sus hermanos, hermanas. Conocía a todos ellos y conocían a Jesús desde pequeño. Y dice que él entró conforme a la costumbre. Así que no era extraño ver a Jesús en esta sinagoga, puesto que Jesús aquí estuvo mucho tiempo de su vida, de cierta manera. Y dice que se levantó a leer, así que Jesús se acostumbraba a leer en las sinagogas. Y dice que él buscó enfáticamente un texto del profeta Isaías, que es precisamente Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. La profecía de Isaías que hablaba del Mesías. Nótese usted lo que Jesús está diciendo en primera plana a todos aquellos que estaban ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué Jesús llega y dice esto? No solamente por leer un texto que tenía que ver con referencia a Isaías, no, mis queridos hermanos, sino porque acaba de suceder que Jesús fue bautizado y públicamente el Padre proclamó que ese era su Hijo amado en quien tenía complacencia. Se puede ir más atrás y ver eso también. Y dice que el Espíritu de Dios descendió como en forma de paloma sobre Jesús. Luego de esto, Jesús fue llevado al desierto y ese es el contexto antes de llegar a este punto. Allá fue tentado por Satanás y él pasó la prueba.
Ahora Jesús hace públicamente su propósito. Y esto es lo que a nosotros nos importa grandemente en cuanto a esto. Jesús hace públicamente su propósito para aquellas personas en aquel tiempo y para nosotros aún en este momento, para predicar el año agradable, Señor. ¿Ustedes saben qué significa predicar el año agradable del Señor? No está haciendo una limitación de tiempo. O sea, Jesús iba solo a predicar un año. Mentira, Jesús predicó más de un año. Y no es una expresión dentro del entorno del lenguaje judío para dar a entender que arrancaba un nuevo tiempo. El tiempo de la libertad. El tiempo de la sanidad. Yo recuerdo cuando Jesucristo estaba ya en Mateo capítulo 13 hablando de las parábolas, sus discípulos dicen, Señor, ¿pero por qué les hablan parábolas? Y él cita otra vez el Antiguo Testamento para decir que aquellos seguirían siendo endurecidos, porque porque viendo no veían, oyendo no escuchaban. Dice, porque no sea que ellos se arrepientan y yo qué, los sane. Sanar, hermanos. Y más allá del concepto que usted como yo y ser humano pensemos sobre la sanación, la Biblia nos presenta un concepto aún superior de la sanación. Usted y yo vamos hoy al médico porque nos duele un dedo y queremos que el médico lo sane y nos inyectan algo ahí, ya se fue el dolor y uno ya me sanó. O llegamos y estamos en un proceso, ¿verdad?, de alguna enfermedad y cuando ya podemos pasar eso y somos de cierta manera restablecidos en nuestra salud, ahí a veces si hay un poquito de humildad dentro de nuestro corazón, llegamos y decimos, ay, Dios me sanó. Y detrás de eso decimos, y al médico, ¿verdad?, que lo utilizó. O a la enfermera, o al botánico. Pero ¿qué quiero decir con estos, hermanos? Ese es un concepto de sanación muy personal de nosotros los seres humanos. No está mal. Es parte de nuestro lenguaje. Pero la Biblia presenta algo más sobre la sanación. Porque les voy a decir algo. Usted y yo hoy podemos salir de este edificio y nos podemos morir. Listo, se acabó nuestra vida terrestre. Y eso tenía que pasar. Les puedo dar una buena noticia. Nos vamos a morir. Sí, pareciera una noticia desagradable, ¿verdad? Pero es una buena noticia. Nos vamos a morir. Porque ustedes saben qué es vivir todo el resto de la vida de uno metido en este planeta con tanta enfermedad, con tanta cosa, con tanta violencia. No llegan las personas agotadas de años y dicen, ay, Señor, llévame ya. ¿Por qué? Porque están agotadas. No es una mala noticia, hermano. Es que nosotros vemos esto como una mala noticia. Así que el que muramos no es algo por lo que Dios esté muy preocupado por nosotros. Dios está preocupado por nuestras almas, por nuestro ser, por dónde iremos a pasar en la eternidad. Entonces, realmente lo que Jesucristo quiso venir a hacer es sanarnos por dentro. Porque no importa si estamos heridos por fuera, ¿saben? Todas las cicatrices que ustedes y yo llevamos por fuera son solo eso, cicatrices en un cuerpo que va a ser sepultado. Pero por dentro, hermanos, la belleza de la persona interior de lo que somos, o podemos llegar a ser, nunca debería de variar. Debería de seguir siendo aquello por lo que el Señor anhela que estemos delante de su. Pero ahora entremos en contexto para ir avanzando más en esta idea y en esto que tengo aquí para ustedes. Bien, las palabras de Jesús acá golpean a una nación herida, hermanos. Yo quiero que ustedes vean que Jesús, al replicar las palabras de Isaías, capítulo 61, para referirse al cumplimiento de las Escrituras, el pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías, a alguien que los liberara de la esclavitud, de todas las palabras que Jesús estaba diciendo. A veces pasamos toda nuestra vida diciendo, Señor, queremos que me quites este problema que tengo. No sabemos ni qué problema es el que tenemos y nos lo quita y después estamos llorando porque el Señor lo hizo. Vean qué interesante. El pueblo de Israel clamaba a Dios. Señor,
Queremos al Mesías, queremos ser libres, pero el problema aquí es, hermanos, que los judíos pensaban que el salir de su esclavitud o del entorno al que ellos estaban rodeados y que estaban asediados por el Imperio Romano y muchas otras naciones que hicieron lo mismo con ellos, tenía que venir un Mesías, no como Jesús, un carpintero, que ese tipo no tiene temple de ser un rey, alguien que nacía de una familia fuerte, una familia con dinero, con buena economía, alguien que hubiera nacido en un nacimiento que hubiera sido ejemplar, que todo el mundo, los grandes personajes de su tiempo, todos los fariseos, saduceos de aquel tiempo, el mismo rey Herodes, se hubieran llegado a inclinar, pero unos pastores, tres reyes magos que nadie sabía de dónde eran, bueno, tres no, pudieron haber sido más según lo que nos dice la escritura. Pero lo primero que nosotros necesitamos ver acá es simpleza. Para el pueblo, Jesús era un simple ciudadano más. Este va a venir a ayudarnos, que va a venir a libertarnos, que va a venir a devolver la vista. O sea, todo esto que Jesús dijo tiene un trasfondo fuerte y ya vamos a hablar de él. Pero el pueblo de Israel, y yo quiero que ustedes y yo entendamos, el pueblo de Israel estaba en una mentalidad. Ellos querían un poderoso rey, guerrero, como David, así guapo, colochudo, con ojos verdes y que se veía imponente, grande, fuerte como Esaú, diestro en batalla, para que los liberara y los hiciera una nación imponente y fuerte. Hasta el día de hoy están esperando eso. Suerte con eso, amigos. Pero Jesús, un carpintero. Yo no creo que, como en las películas, que haya sido así, ¿verdad? El de ojos verdes con el candado bien formado. No, no, no. Tipo como los de su época. ¿Qué significaba? A veces nosotros nos cegamos, hermanos, así como se cegó el pueblo de Israel, pensando que lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es lo que nosotros hemos estimado que es lo necesario en nuestra vida. Y no estamos viendo la respuesta, porque estamos nada más concentrados en decir, tiene que ser así. Y el pueblo de Israel entonces tenía esta dificultad y fue tan complejo para el pueblo de Israel que incluso olvidaron cosas como las que Isaías les dice en el capítulo 60 antes de hacer esta proclamación. Acompáñame usted rápidamente al libro de Isaías, capítulo 60. Vean qué belleza lo que dice aquí Isaías. Antes de haberles dicho esta proclamación que Jesús dijo, había un mensaje importantísimo. Vea el versículo 1 al 4 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se ha juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Profecía de Isaías en el capítulo 60 habla del pueblo y 61 habla del Mesías. Pero el pueblo no podría tener esta garantía que Isaías estaba hablando si el Mesías no venía pronto. Entonces, si fueran coherentes y astutos con lo que estaba diciéndoles en ese momento Jesús, se hubieran dado cuenta que ellos estaban a punto de ser un luminar. El pueblo de Israel estaba llamado por Dios a ser un luminar, hermano. Ellos fueron los primeros en recibir la gracia del Señor. En ellos se manifestó todo esto. De ellos viene Jesucristo. Si no hubiera sido por ellos, por la elección de Dios en este pueblo, no hubiéramos llegado al punto que estamos hoy por causa de cómo Dios lo ha determinado. Claramente, sea como sea, Dios siempre pide ese abocado a su plan. Pero ¿cuál es la idea acá, hermanos? Entender que debió haber sido una gran noticia. El pueblo debe haberse sentido muy feliz en este momento, en esta sinagoga. Habían unos cuantos judíos dentro del entorno de la cantidad de la nación. Y al escuchar algo como esto y decir públicamente Jesús, hoy se ha cumplido esto. Debieron de haberlo entendido. Pero al igual que aquel elefante que está amarrado, hermanos,
pueblo de Israel no hallaba una salida alternativa más que la única que conocía: guerra, guerra, poder. Jesús no traía esta respuesta. De hecho, Jesús mismo, si usted sigue leyendo después del versículo 20 del capítulo 4 de Lucas, va a ver qué les dice. ¿Y saben qué va a pasar? Y ustedes me van a decir a mí: médico, cúrate a ti mismo. Aún más, ustedes llegarán y dirán muchas cosas al respecto de mí, no me van a creer, les dijo Jesús en ese texto. ¿Y saben qué? No hay profeta en su propia tierra. Eso lo dice Jesús acá, el versículo 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús lo sabía. No iban a aceptar sus palabras. Y esto es duro, hermanos, porque esto tiene mucho que ver con lo que nos habla Juan allá atrás. Usted va conmigo un momentico a Juan, capítulo 1, vea usted rápidamente qué tan poderoso mensaje del apóstol. Juan capítulo 1, versículo 11, vea qué maravilloso versículo y triste versículo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y sabe por qué no le recibieron, hermanos? Porque el pueblo judío era el elefante amarrado en una estaca. El pueblo judío no podía ver la salvación de Dios, no podía entender su problema, no podía entender la situación tan eminente que había y no podía escuchar claramente las palabras de Jesucristo hablándoles al corazón. Hay algo que nubla nuestro juicio. Cuando estamos mal, hay algo que nubla nuestro juicio y es nuestra propia esclavitud mental a querer estar dominados por el pecado, a querer estar dominados, asediados, muy miserables en nuestra vida. Y solo cuando rompemos ese estigma, solo cuando rompemos ese ideal, la sanidad llega a nosotros de parte. Porque el Señor Jesús no puede sanar a alguien que no quiera ser sanado. Hermanos, me encantan las palabras ahí cuando Jesús mencionaba la escritura en Lucas. Y él dice, él viene ¿para qué? Para ayudar a los quebrantados de corazón, viene a sanar a los quebrantados de corazón. El quebrantado de corazón es cuando una persona sufre, está oprimido, hermanos, tiene ese sufrimiento, la humillación interna, cuando ha sido o vivificado a través de la injusticia. Humillados de corazón, una persona que ha sufrido mucho. Yo conozco gente que ha sufrido mucho y usted llega y le dice, mira, pero ¿por qué no deja a ese tipo? ¿Por qué no deja a ese hombre? Si te pega, te golpea, te hiere, no, es que va a cambiar. Y sabe la persona que no va a cambiar. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que no ve una manera diferente de vivir en su vida más que a través de la violencia. No saben vivir a veces las personas si no es a través de la mentira. No saben a veces vivir las personas si no es a través de la manipulación. Queremos, es importante, a veces queremos vivir en el sufrimiento. También dice a los cautivos. Y me encanta porque esa frase cautivos, ya todo el mundo viene y dice, es que Jesús venía a liberar a la gente de las cárceles. No. Si una cárcel solamente limita tu cuerpo, pero el cautiverio verdadero al que la Biblia aboca y habla, como lo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26, se trata sobre la cautividad a la que nos lleva el pecado, hermanos. Nuestras voluntades esclavizadas. Cuando usted y yo llegamos y somos partícipes de un pecado y decimos, uy, yo no quiero hacer esto, pero llega el pecado otra vez a nosotros y decimos, ay, pero es que no puedo vivir sin él, sin el pecado. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados. Es igual que ese bendito elefante que no se suelta, hermanos. Puede serlo, pero ¿por qué no se suelta? Porque cree que no puede. Ciegos. ¿Habían personas ciegas delante de Jesús? No. Ni aún hoy estamos ciegos. Y no se trata de una ceguera real, cognitiva hoy en día.
se trata de una ceguera cognitiva más bien hoy en día. Se trata de que nosotros, como lo dice Juan en capítulo 9, versículo 39, no estamos logrando ver el panorama real de las cosas. Dice, y yo he venido a este mundo para que vean los que no ven. ¿Qué quería dar a entender Jesús con esto? Ustedes no están viendo claramente. Me encanta porque Pablo llegaba y decía que la ley vino y lo mató, dice Pablo. Porque cuando yo era niño, hacía las cosas que era como niño. Y es cierto, hermanos. Usted y yo cuando somos infantes no vemos nada de malo y nada así. Solo las poquitas cosas que logramos discernir. Pero agarrar 10,000 colones, salir corriendo y comprárselo en confites en la pulpería a los 3 años, no hay problema. ¿Por qué? Nosotros no vemos eso. Hasta que crecemos y entonces llegamos y nos dicen, es malo robar. Y usted, y todo lo que yo me he robado. Me recuerdo que me le robaba los muñecos a mi primito. Me recuerdo que ya todo eso le viene a usted a hacer en la mente, una colación difícil y dura. Ver, hermanos, ver no se trata de usar estos ojos, se trata de usar el razonamiento claro de las cosas. Es ver realmente lo que está al frente. Ver, hermanos, nos ayuda a entender que nuestros problemas tienen solución. Y esa solución se llama Cristo Jesús. La plata no nos va a liberar de los problemas. Sí, va a ayudar a pagar las deudas, es cierto. Pero ese no es el mayor problema que usted tiene hoy en esta vida. Que me amen, que me quieran. Que la gente lo ame, lo quiera a usted, como usted piensa, no lo va a ayudar a solucionar sus problemas en esta vida. Estabilidad, eso no lo va a ayudar. Ponemos nuestra mente en cosas tan efímeras, tan pasajeras. Una pareja se muere mañana y ya se quedó usted sin eso. El papá, la mamá se muere pasado mañana y se quedó sin eso. La casa, el carro se queman pasado mañana, cae un meteorito, lo que pase, y todo eso se va. Dinero. Y si mañana cae la economía mundial, solo los agricultores tienen algo. Porque el dinero que está en las cuentas bancarias de nada va a servir. Analicen, hermanos. Todo eso son cosas ambivalentes que se van moviendo en este mundo, pero solo hay una cosa importante realmente, que es la única que garantiza que se acabarían nuestros problemas. Entender, hermanos, que a veces estamos quebrantados de corazón. Entender que somos cautivos de algún pecado. O entender que estamos ciegos y no estamos viendo con claridad cosas de esta vida. Nos ayudaría a entender cuánto necesitamos Jesús en nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús quería que la gente entendiera y supiera. Que nosotros digamos a veces, hermanos, el pueblo de Israel decía, queremos ser libertados, Señor. Llegó Jesús, no, usted no quítese, queremos ser libertados. Nosotros decir que queremos ser sanos, hermanos. A veces decimos que queremos ser sanos, pero no es una realidad. Tristemente no es una realidad. ¿Cómo el Señor puede venir a sanarnos diciendo a nosotros, Señor, sáname? Pero usted en realidad no quiere ser sanado, porque el Señor no escucha sus palabras, ve directamente su corazón. ¿Ah? A veces nosotros llegamos a decir uno que quiere ser sanado, pero no necesariamente es así. Hay otros momentos en el que uno dice, mira, quiero ser sanado de esta manera. Y esa no es la forma de ser sanado. Y la última, que podría ser también un poco perturbadora, que a veces ni siquiera sabemos que necesitamos ser sanados. A veces dicen, no, yo estoy bien. Todo el mundo ve que uno está mal, pero uno dice que está bien. Y todo el mundo dice, estás mal, revísate. No, pues yo estoy bien. Mal está todo el mundo. Son 50 contra mí, todos son unos envidiosos. Hermanos, así pasan casos en esta vida. Yo llego y a veces digo, Señor, quiero que me bendigas mi vida. ¿Cómo quiero que me bendigas? Quítame a este esposo y tráigame mucho lo bueno, porque este no sirvió.
mi plan, sobre el plan del Señor. Eso puede pasar. Señor, necesito ser sano. Señor, necesito que me quites todo lo malo que tengo. Y se van los amigos, se van la gente, se van todas aquellas personas cercanas. Señor, estoy solo y triste y deprimido. ¿Por qué, Señor? Cómico, hermanos, pero es una realidad. Andábamos rogando y pidiendo al Señor por la sanidad de nuestra vida, pero ¿saben qué? No aceptamos cuando esta llega. Más bien, deberíamos agradecer haber sido escuchados. La voluntad del Señor, hermanos, no está limitada a nuestra concepción humana. La voluntad del Señor está por encima de lo que usted y yo pretendemos o pensamos que es una necesidad. Lo que Dios quiere sanar, hermanos, no es el desamorío, no es el trabajo, no es el sufrimiento, mis problemas de mi infancia de niño. Dios quiere sanar tu corazón hoy, cada día de tu vida. Que vivas por Él, para Él. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú entiendas que Él te ama, que va a ser lo mejor para ti, va a ser el día que nadie te va a decepcionar. Y nunca te vas a sentir mal por eso. Porque Él no va a fallarnos. Somos nosotros, hermanos, los que fallamos hacia Él. Y nos fallamos a nosotros mismos. Hay gente rota dentro de nosotros todos los días y aún nosotros mismos podemos ser gente quebrada. Y que cuando nos unimos a otras personas, a veces les fallamos, herimos su vida, golpeamos su mente. ¿Y saben por qué? Porque estamos heridos. Y vamos con personas también heridas. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Como el Señor no está reinando en nuestro corazón, no podemos ser algo bueno para alguien más, sino solamente abonar a su problema. El Señor quiere sanarnos, hermanos. Quiere que nos demos cuenta de la necesidad de sanación en nuestra vida. El Señor quiere sanarnos porque nosotros entendamos y sepamos cuán necesario es que Él nos sane. Y el Señor también quiere sanarnos, hermanos, para que nosotros sanemos a otros. Para que nosotros también ayudemos a otros a entender cuán necesario es Jesucristo en su corazón. Yo cuando veo en las escrituras y analizo el entorno de las cosas que Jesucristo hizo, todo el mundo es maravilloso, le devolvía las manos al que no la tenía, ojos al que no tenía, le daba sanidad, sacaba demonios, hacía todo esto y todo el mundo es sorprendente. Pero yo no pienso en el hecho del milagro como tal en lo físico que llamaba la atención, sino pienso, hermanos, en lo que eso impactó en la vida de una persona. La semana pasada hablaba el hermano Walter del leproso. ¿Ustedes saben qué pasó con ese leproso cuando llegó a la casa? Pudo abrazar a su familia y decirle, recibí misericordia, véanme. ¿Ah? Todos los abrazos que no pudo dar los dio. Dejó su orgullo seguramente que antes de tener esa enfermedad mantuvo. Todo cambia, hermanos. Cuando Jesús se encuentra con nosotros en nuestra vida y nos transforma por dentro, nuestra percepción de la vida es diferente, porque otras cosas toman valor. Hay un ejemplo gráfico, Marcos capítulo 5, versículo 19. No lo vamos a leer, pero quiero recordar esta historia. Y se trata sobre el endemoniado ganadero. Cuando Jesús llega a esta región, dice que este hombre era un hombre endemoniado, que nadie lo podía contener y él ya abundaba en los cementerios. Y dice que las cadenas con que lo amarraban las rompía como si fueran hilos. El hombre tenía un poder impresionante y viene y se levanta al frente de Jesús. Y yo me imagino cómo por dentro un ser humano corría hacia la luz de alguna manera, aunque había montones de demonios en sí. La desesperación de un hombre, porque no dice que él vino a matar a Jesús ni a hacerle daño. Sino cuando los demonios llegaron, lo primero que hicieron fue, vienes a atormentarnos. Y yo veo el sufrimiento de una persona dentro de todo eso. ¿Saben?
Y cuando este hombre es liberado, porque no me quiero enfatizar en esto, quiero enfatizarme en las palabras de Jesús. Cuando este hombre es liberado, en ese versículo 19, dice que este hombre quería perseguir a Jesús, quería ir detrás de él. Díganme, ustedes encuentran una mina de oro y la van a dejar botada. Jesús no tenía dinero. ¿Se acuerdan los 3 hombres que querían seguirle? Dijo, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Nada. Hermanos, usted y yo tenemos más hoy de lo que tuvo Jesucristo en su ministerio. Y a veces nos quejamos. Y este hombre, el endemoniado, quería seguirle porque sabía que en Jesucristo había un tesoro. No monetario, hermanos. No para hacer llamar la atención o sentirse grande entre la gente, no. Porque todo un gran tiempo de su vida estuvo limitado a vivir esclavizado por los demonios que le perturbaban, por una vida miserable, traumática, lejos de todos sus seres que los amaban a él. Y él quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, no quiero que me sigas. Yo me pongo a pensar, hermanos, si muchas veces lo que hace en nuestra vida, que nos esforcemos un poco más en la viña del Señor, tiene que ver con nuestro pasado. Vea, por ejemplo, usted va a los apóstoles, analiza el contexto de los apóstoles. Eran personas que eran carecientes de muchas cosas. Hablábamos de Pedro en la clase de Hechos, decíamos, Pedro fue dignificado por el Señor y por eso tenía un gran amor por el Señor. Pero Pablo, que sentía un profundo dolor en su corazón por haber perseguido a la iglesia y que llegó al punto a darlo todo por amor a Cristo. Ahora, este endemoniado, ¿qué hubiese sido capaz de hacer a la par de Jesús? Pero usted y yo no lo sabemos, pero sí Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo le dijo, no me vas a seguir. Y en el versículo 19, él le dice, vete a tu casa, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Por eso es que el Señor nos sana, hermanos. Sabe quiénes somos. Detrás de esa persona rota, detrás de esa persona llena de pecado, detrás de esa persona que ha cometido 1000 errores, detrás de esa persona que a veces ha dicho, mejor sería morirme, todo seguiría mejor si yo no estoy. Detrás de esa persona, Jesucristo sabe que hay un gran potencial. Que si es sana, si llega a Él, su amor entrañable sana su vida, la réplica de eso, hermanos, es grandiosa. No hay nada más bonito que oír a una persona que dice, ¿saben qué? Yo era esto. Por la gloria de Dios, hoy soy esto. No hay nada, usted va con una persona que está en drogadicción y no hay nada más hermoso cuando alguien que estuvo en drogadicción se para a la par y le dice, yo sé qué es eso. Y le digo, sí se puede. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que están viviendo en la prostitución y llega una mujer que vivió en la prostitución y se lo dice, yo sé que era eso y sí se puede? ¿Qué pasa con el que era ladrón y se encuentra hoy un cristiano que salió de la cárcel de cumplir su pena y decirle, se puede? ¿Qué pasa cuando con nuestra vida, hermanos, mostramos que la verdad de Dios es una? No hay como esa. Sanarnos. Sanarnos no solamente es para que nos sintamos bien nosotros, hermanos. Cristo ha venido a sanarnos para que nosotros enseñemos al mundo que Él puede sanarlos a cada uno de ellos. Se pudiera contar las réplicas en las vidas de cada una de las personas a las que Jesús se acercó a ellos, que abrieron su corazón, porque hubieron quienes no, ¿verdad? Pero abrieron su corazón. Es inigualable, hermanos. No está para nosotros. Yo recuerdo Juan, capítulo 21, versículo 25, que decía, que esto y muchas cosas más hizo Jesucristo, ¿verdad? Pero dice, si se escribieran libros que las contuvieran, que contuvieran todo lo que Jesucristo hizo, no habría campo en el mundo para poderlos contener. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Hoy usted y yo, hermanos, solo tenemos un relato corto de lo que es nuestro Creador, pero lo necesario y suficiente para entender que nos ama, que quiere que seamos salvos. Es importante, hermanos, entender que a veces estamos como aquel elefante,
amarrados de una cuerda, a una estaca, que con solo jalarla un momentico, la podemos soltar. Y así es, podemos dejar el pecado, podemos dejar el malestar, podemos dejar el sufrimiento, podemos dejar todo eso atrás. Solo basta en confiar en Jesús. La sanidad de Cristo ya fue anunciada, hermanos. La sanidad de Cristo ya está y vivifica en todo aquel que quiera encontrarla. La sanidad de Cristo Jesús para con nosotros, nuestra mente. La pregunta no sería si Dios quiere sanarnos. La pregunta realmente es, nosotros queremos dejar que Dios nos sane. Porque decirlo y hacerlo son dos cosas diferentes. Finalmente quiero dejarlos, hermanos, con Hebreos capítulo 3, versículo 15, que dice, y hoy oyeres tu voz, no endurezcáis vuestros corazones.